analogía al concepto de peso atómico con las masas isotópicas y las abundancias naturales. Vimos brevemente el concepto de molécula y ya volveremos después. Y para eso nos dijimos que teníamos que partir alguna forma de ver todas estas cosas pequeñas de una manera clara y aparecía el concepto de mol. Vimos dos conceptos de mol, dos definiciones: mol como la cantidad de cosas sobre el número de Avogadro, donde el número de Avogadro era 6,021 por 10 a la 23, y donde mol también se podía definir como la masa que se tenía sobre el peso atómico, si que fuera un átomo, o molecular, si que fuera una molécula de lo que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, ahí queda el mol. Por lo tanto, si yo les digo que tengo $80 gramos de agua, ¿cuántos moles de agua hay? ¿Cuántos átomos? ¿Cuántas moléculas de agua hay? Era 18 un mol y 80. ¿Cuántos átomos Entonces, 80 dividido 18. de hidrógeno hay? Son 4,4. ¿Cuántos protones totales hay? Solamente con 80 gramos de agua como dato. Y obviamente el dato de que ustedes saben que el agua tiene un peso molecular 18. de 18, que es el que habíamos visto, porque el peso atómico del hidrógeno era 1 aproximadamente, el peso atómico del oxígeno aproximadamente 16. Entonces con eso podemos obtener todo lo que está ahí simplemente con las formulitas que están al lado. Pokémon o dinosaurio. Molécula, átomo, ahí. No estamos de atrás. Uno adelante, el otro. ¿En cuánto? Átomo. Yo sé que. Y así estás adelante. Yo también tenía problemas y me sacaba adelante. Sí. Ahí sí me adelante. Que yo sepa, no existen los acentos reservados. Yo sé que 8,8 moles de átomo. Hay una allá en la esquina, al lado del niño de verde. Ah, Roger, hay un pato por allá. Pokémon, un dinosaurio. ¿Regresas? Ya te digo. ¿Cuál no cachas? Dinosaurio, adelante. Dale, dime. Ahí hay un puesto. ¿Cuál? Ahí, en el lápiz. En la primera ejercicio. Tú sabes que. No se preocupe. Atención, le tocó la facilita. Mol. ¿Qué me preguntan? ¿Qué? ¿Eso qué significaba? Mol. Sí. Por lo tanto, preguntan moles de agua Total. que hay que tienen 80 gramos de agua. Gramos total. Entonces me voy a la definición de mol. Gramos de mol. Y mol es más sobre el peso atómico molecular. Parcial. Utiliza la masa. Parcial. Total. ¿Qué es ¿Tiene el peso atómico o molecular? Yo puedo Es decir agua. que 18. Por lo tanto, ¿qué tipo de recetas también eso? un mol son 18. Entonces, ¿cuánto? Y si tengo 80. 18. Y si tengo Muy bien. 80. ¿Eso cuánto le da? ¿Cuándo? ¿Quién le ayuda? ¿Cuál de 80 son 18? 4,4. 4,4 mol de agua. Perfecto. Muchas gracias. Sea usted el malvado, aprenda a ser ingeniero civil industrial, pase el plumón a quien usted quiera. Señor, adelante. Moléculas de agua que hay en 80 gramos. ¿Cómo lo saca? ¿Dónde está molécula en esas formulitas que están ahí? ¿En esa fórmula? ¿Dónde? Número de cosas.
cosas, muy bien. Por lo tanto, si quieres saber el número de cosas, ¿qué tiene que hacer? Muy bien. Por lo tanto, ¿cuántas moléculas de agua hay? ¿Cuánto me dio? Me dio... Muy bien, por... No me acuerdo. Es... 2, Perfecto. ¿Y eso es igual a cuánto? 2,64. 4,4 por 6,02 por 10 a la 23. ¿Cuánto les da? 2,74. 2,67 por 10 a la 24. Muchas gracias. 2,67 por 10 a la 24. ¿Qué cosa? Moléculas. Moléculas. Muy bien. Un poquito más grande para que vea también su compañera que está al fondo. Este es de los moles. Moles, ya. Ya. Moles. Pasa el plumón aquí, nos Los queda. moles por Avogadro. Señor. Adelante. Átomo. Esto le ayuda a su programa. Así que vamos viendo. ¿Dónde están átomos? En este momento, atención. Átomos aquí está en dos partes. La relación. ¿Las vio? ¿Se acuerdan dónde su compañero dijo dónde estaban moléculas? ¿De dónde sacó su compañero moléculas? De acá, de cantidad de cosas. Porque eso puede ser cualquier cosa, incluidos los átomos. ¿Sí? Vamos por partes. Ahí está. Puedo sacarlo de ahí. Atención todos, por favor. Puedo sacarlo de ahí. Pero eso me relaciona los moldes de la cosa con el número de Avogadro, que es un número. El molde de la cosa tiene que ser igual que la cosa. ¿Cuál es la cosa? Hidrógeno, no agua. ¿Me entiendes? El hidrógeno está dentro del agua, pero no es el agua. Por lo tanto, para saber la cantidad de átomos de hidrógeno... Hay que saber los moles de hidrógeno, que sería 8,8. ¿Se entiende? ¿De qué otra forma puedo sacar el hidrógeno en este caso? ¿En qué otra parte está la cantidad de hidrógeno por molécula? ¿En moles? Es más fácil todavía. En la molécula. Porque ese 2 significaba, recuerdan, que dentro de esta cosa, dentro de esta molécula, hay dos hidrógenos. Una caja tiene dos fosforitos de hidrógeno y un fosforito de oxígeno. ¿Se entiende? Una cabecita, dos cabecitas rojas, una cabecita azul. Por lo tanto, presten atención. Si me dicen que cada molécula tiene dos átomos de hidrógeno, si tuviese la cantidad de moléculas de agua, podría saber la cantidad de átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, si tengo una caja y cada caja tiene 2 libros, si tuviese 10 cajas, ¿cuántos libros voy a tener? 20, el doble, porque eso me dice esto, 2 a 1. Si tengo 30 serán 60, si tengo 1000 serán 2000, si tengo 10.000 serán 20.000. Lo que necesito es eso, la cantidad de moléculas de agua. ¿Tengo las moléculas de agua? Sí. Sí. Eso es todo. Muy bien. El resultado sí de inmediato. 2 por... Más grande. Por allá no. Sí, la mía me dio 5,299. 2 por 2,67 por 10 a la 24. ¿Y eso le da cuánto? Entonces como... Ya, pero la mía es sistemas decimales, yo no hice tantos decimales. Algo así. No, molécula. Pero es lo mismo. No, déjalo. Yo te voy a hacer aquí una pequeña para que se den cuenta. Él está bien el número, 2 por. Yo lo que hice fue transformar en Solamente moles. aquí le voy a poner átomo por molécula. Que es lo que me dice, esto es lo que me dice el número de acá. Ese 2 significa 2 átomos por molécula por 2,67 De otra forma, yo lo que hice fue, digo que, no fue así, Ahí sí. me pide cantidad, yo digo que Se te va un esto mol, y me queda. yo sé que 2 hidrógeno por 2,67 le tiene da 8,8 moles, ¿cierto? 5,24, ¿no? Porque yo sé que, 34, está a ver, mal, ¿ves? Gracias. yo sé que hay 4,4 moles en una molécula, ¿cierto? ¿Y qué te queda? Ya, entonces como tiene doble, entonces es 8,8. ¿Estamos? Este 8,8 por ¿Entendió? 6,0. Sí, eso mismo. Del plumón aquí no te quiero. No, menos a mí. Gracias, por favor, sí. ¿Quiero?
consultados con alguien más. Protones totales. Esta es una pregunta más truculenta. ¿Dónde están los protones dentro de todo lo que está ahí? La cantidad de átomos. La cantidad de átomos no es la cantidad de protones, pero ¿dónde está el protón? ¿Dónde aparecerían los protones? ¿Yo puedo verlo en la molécula? ¿Ah? ¿Yo puedo verlo en la molécula? ¿Yo puedo verlo en la molécula? Como que el oxígeno tiene 16. No, ese 16 es peso atómico. Sí. No es cantidad de protones. Tiene 8. ¿Y cómo lo sabes? ¿Dónde están los protones? ¿Recuerdan? ¿Dónde están los protones? El número atómico. Ahí están los protones. Por lo tanto, necesito saber los números atómicos del hidrógeno y del oxígeno. Y me dicen que el hidrógeno es 1 y que el oxígeno es 8. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que el hidrógeno tiene un protón, cada átomo de hidrógeno tiene un protón, y que cada átomo de oxígeno tiene 8. Por lo tanto, si cada átomo de hidrógeno tiene un protón y tengo 5,34 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno, ¿cuántos protones tengo? Sería eso por 1. ¿Cuánto me da? 5,34 por 10 a la 24 por 1. ¿Cuánto me da? Por 1. ¿Cuánto me da? ¡Muy bien! Pero esos son los átomos de hidrógeno. Son los protones de hidrógeno. Me faltan los protones del oxígeno. ¿Qué hago? Por 8 ¿qué cosa? 8 por el átomo. Pero esos son átomos de hidrógeno. Hidrógeno. Necesito los átomos de oxígeno. ¿Cómo saco los átomos de oxígeno? Retrocedemos un paso. Igual como sacamos el del hidrógeno. Por lo tanto, si el hidrógeno era 2 por eso, porque había 2 hidrógenos por cada uno de esos, ¿cuánto oxígeno hay? Por lo tanto, sería 1 por eso. Y ahí tendrían los átomos de oxígeno. Entonces, fíjense bien, ¿cómo lo planteas? Para no estar que escribiendo todo eso, sino directamente. Primero, le recomiendo átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? Mira, plantearlo de esta forma. Serían átomos de hidrógenos por protones por hidrógeno, más átomos de oxígeno por protones por oxígeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tienes? Eso, escríbalo. 5,34 por 10 a la 24. Y ponle átomo, ponle el tipo, ponle la unidad, átomo. Un poquito más grande, yo diría unas 5 veces más grande. Bien. Y eso sería por protones. ¿Cuántos protones tenía el hidrógeno? Cada hidrógeno. Cada hidrógeno tiene 1. 1, por lo tanto sería por 1, pero se te tiene que ir la unidad de átomo y se te tiene que quedar la unidad protón. Por lo tanto sería un ¿qué? Un protón sobre átomo, porque si no, no se te va el átomo. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve ese número. Más átomos de oxígeno, lo mismo de acá, pero con un 1. Entonces sería eso, muy bien. Más 2,67 por 10 a la 24 átomo, porque estamos hablando de átomos, por ¿cuántos protones por átomos tiene el oxígeno? 8. 8. Lo mismo que como escribiste antes. Por 8, ¿qué cosa? Protones. Protones por átomo, muy bien. Se te va la unidad de átomos, ¿no? Y me queda la unidad protón. Listo. ¿Cuánto da eso? ¿A quién le ayuda? ¿Cuánto es 5,24 por 10 a la 24 más 2,67 por 10 a la 24 por 8? Ahora. Vamos, vamos. Ustedes pueden usar sus calculadoras. Más rápido, esta altura ya debería tener el número. Los controles tienen solamente 15 minutos. Son 15. 14. ¿Cuánto? Le creemos. ¿Cuánto le dio? 2,67 por 10 a la 25. 67 por 10 a la 25. Perfecto. Protones. Listo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Se entiende? ¿Se entiende?
Felicidades, acabamos de pasar el nivel tutorial. Si estuviesen en Pokémon, recién salieron de Pueblo Paleta. No sé, no conozco otro juego, así que es la única referencia que tengo. Ok. Démonos cuenta la versatilidad que tiene poder trabajar con estos números. Con de un solo dato, más obviamente otros datos que ya son dato, puedo obtener un montón de información. Y eso va a pasar siempre. Esto lo podemos multiplicar por grandes cantidades y los números, lo único que cambia es que los números van a ser más grandes, pero las relaciones son las mismas. ¿Ok? Siempre es la misma historia en cuanto a este tipo de situación. Tengo que fijarme qué me entregan, qué me preguntan y en qué tan profundo está ese nivel. Y cómo voy obteniendo esa información a partir de lo que se me entrega. Ahora bien, cuando trabajo con moles, puedo retroceder de nuevo al concepto de molécula para poder entender cómo escribo esto. ¿Cómo escribo H2O, por ejemplo? Aparece el concepto de fórmula molecular. En realidad no es una fórmula molecular, son tres distintas fórmulas. Existe una que se conoce como fórmula empírica, la propiamente fórmula molecular y por último la fórmula estructural. La fórmula empírica viene de la palabra empirismo. ¿Han escuchado hablar de lo empírico? ¿Del empirismo? ¿No? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿De dónde o qué? ¿O a qué concepto se puede asociar? La experimentación y... A la experiencia, a la experimentación. Muy bien, eso es. Por lo tanto, ¿dónde nosotros, en una ciencia como química, hacemos experimentación y tenemos experiencia? En los laboratorios. Espero que no se haya roto nada. Por lo tanto, esta fórmula es la que se obtiene directamente de los experimentos en laboratorio. Directamente. Y por ende, la relación que me entrega no es una relación fina, es una relación gruesa, por decirlo de cierta manera. Lo que me da la fórmula empírica es la menor relación entre átomos. No el número exacto de átomos, sino la proporción. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo tengo agua, la fórmula empírica del agua es H2O. Me dice que por cada un átomo de oxígeno hay 2 de hidrógeno. ¿Ok? Si yo tengo otra molécula, como por ejemplo el benceno, para el benceno la fórmula empírica es CH. ¿Qué quiere decir? Que por cada un carbono hay un hidrógeno. Pero no quiere decir que haya un solo carbono y un solo hidrógeno. Es la proporción. Y así puedo seguir con un montón de otras moléculas. Por ejemplo, el... Vamos con pentano. No, vamos con... Vamos con lo más fácil. Fin. Butano. ¿Qué es esa? C2H5. O sea, el butano me dice que por cada 2 carbonos hay 5 hidrógenos. Es siempre la menor relación posible. ¿Ok? Que es el número entero, la relación. Por eso no va a 1 o a 5. Si yo quiero saber la cantidad real de átomos que hay en el interior, eso es la fórmula molecular. Me dice realmente cuántos átomos hay. En el agua, la fórmula molecular sigue siendo H2O. O sea, realmente el agua tiene solamente un oxígeno y 2 hidrógenos. Pero el benceno es C6H6. O sea que una molécula de benceno en realidad tiene 6 hidrógenos y 6 carbonos en su interior. Y como pueden darse cuenta, la proporción es 1 a 1, como me decía la empírica.
Y en el butano, esto es C4H10. De nuevo, es diferente a la empírica. ¿Ok? La fórmula estructural lo que me dice simplemente cómo se ordena. ¿Tomaron química y sociedad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la estructura de Luis? ¿Cómo sufrieron con esa cosa? Aquí no hay que sufrir nada porque esto no es estructura de Luis. Es más sencillito, es simplemente cómo se unen. No el ángulo, no la forma, no si son caras, no. ¿Cómo se unen? ¿Por qué? Fíjense, solamente el agua, yo podría decir que esto es HHO. Cumple con la molécula, pero sabemos que eso está incorrecto. La fórmula es, la unión es HOH. No me interesa el ángulo, no me interesa nada más que solamente cómo se unen. Cada hidrógeno se une al oxígeno. En el butano, esto es una línea. 1, 2, 3, 4 carbonos. Y cada línea representa un hidrógeno. Por lo tanto, cuento 10 hidrógenos. ¿Ok? Así se unen. Casi todos los hidrocarburos normales son de este estilo, pero resulta que hay unas cosas raras como el benceno, bueno, ahora no son tan raras, pero en su momento sí, que nunca se sabía cómo puedo juntar 6 y 6 si sé que la estructura de un hidrocarburo, el carbono solamente puede tener hasta 4 uniones. ¿Cómo lo hago? Linealmente no sale, por ningún lado lineal eso no sale. Entonces, quien encontró esto, supuestamente cuenta la leyenda que fue en un sueño donde soñó con el Ouroboros. ¿Conocen el Ouroboros? La serpiente que se muerde la cola. Entonces, al soñar con eso, se me prendió el foco, dijo. Esta cosa es cíclica. Y no solo cíclica, sino que también tiene dobles enlaces y a cada uno de los hidrógenos se une solamente, de los carbonos se une un hidrógeno. Descubrió también que ese doble enlace podía vibrar, por lo tanto de repente podían alternarse. Eran esos 3, pum, ahora eran los otros 3, pum, y ahora son estos 3, pum, y ahora eran los otros 3. Y el hidrógeno escribirlo así, todo se veía feo, entonces básicamente dijo, ya esto es simplemente ahí, eso es todo. Cada arista es un carbono unido a un hidrógeno y ese círculo significa que el doble enlace es dinámico, ando dando vueltas por ahí. Listo, así es la fórmula estructural. No me interesa el ángulo porque esto no es una línea, va en ángulo. No me interesa la forma, si tiene cara, si no, es simplemente cómo los uno. Para gran gracia de ustedes, ¿no es cierto? Nosotros lo que vamos a ver durante esta clase es empírica y cómo pasar de empírica a molecular, que es bien rápido y esto es simplemente anecdotario para nosotros mismos. ¿Ok? Pero tienen que entender que existe. Dígame. ¿Cuál era la definición de la molecular? La molecular es la real relación de átomos. ¿Cuántos átomos realmente hay? ¿Estamos? Por lo tanto, vamos con un ejercicio de esto. Vamos a ver cómo se escribe la molécula de vitamina C. Fíjense, atención por favor, me dicen lo siguiente. La vitamina C contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo que quiero saber es cuánto carbono, cuánto hidrógeno y cuánto oxígeno hay adentro. Como no lo sé, le pongo variables. Y esto es súper importante, de aquí en adelante acostúmbrense a trabajar con variables.
¿ok? Con incógnitas. Cualquiera, la que quiera. Por ejemplo, alfa, beta y solcito. Listo. Ahí están mis tres variables. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es descubrir cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale solcito. Para eso me dan los siguientes datos. Recuerden que siempre lo que vamos a obtener primero es lo que saquemos de la experimentación. Por lo tanto, el primer paso es encontrar la fórmula empírica. Luego, con algún dato extra, sacaré la molecular. La conversión es bien fácil. Pero la empírica es la importante, porque esa es la complicadita. Me dicen que en un experimento yo voy a tomar 0,2 gramos de vitamina C, la voy a quemar. Vamos a ver después cuando veamos reacciones qué significa eso de quemar. Y al quemarla, la vitamina C le voy a meter otra cosa, generalmente aire. Así que voy a meter dos cosas, vitamina C y aire. Las quemo, las junto y entre otras cosas obtengo 0,2998 gramos de CO2 y 0,0819 gramos de agua. Y en un experimento diferente o por un dato diferente me dicen que el peso molecular de la vitamina C, el real, es de 176. Dato. Esto, para que no se confundan, es un dato para efectos de ustedes. No es que lo tengan que saber, no es que se lo tengan que aprender, no. Un dato. Eso es todo lo que me entregan como información. A partir de eso quieren que obtenga alfa, beta y solcito. ¿Cómo diablos hago eso? Primero, recordad siempre que me preguntan. Me están preguntando en este caso 3 números que están relacionados entre ellos por proporciones. Por lo tanto, mi idea es obtener la proporción entre ellos. ¿Qué otra cosa me dice? Tengo que entender que si no me indican lo contrario, yo voy a pensar que toda la muestra original se quemó, toda, 100%, quedó nada de vitamina C. Y por un principio importante que deben entender, que se llama el principio de conservación de la materia, que fue el primer principio que dio puntapié y transformó la alquimia en química, podemos obtener los resultados. ¿Saben lo que era la alquimia? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien vio Full Metal Alchemist? Brotherhood en especial. ¿Sí? Entonces ya saben lo que es alquimia. No es tan así como lo muestran, pero es más o menos la misma historia. Conceptos filosóficos que buscaban un montón de secretismo y cosas raras. Dicen las malas lenguas para transformar metales en oro, lo cual era parte de. Otros para transformar un elixir de la vida eterna, que también era parte de, pero en realidad básicamente era para poder ocultar la ciencia a los ojos de las reglas estipuladas en la época. ¿Ok? Estaba mal visto hacer ciencia. Por lo tanto, ¿qué forma podían hacerlo? Transformándolo, vinculándolo, manejándolo como si fuera magia. Extrañamente era más aceptada la magia que la ciencia. Entonces, la disfrazaban. Pero la alquimia sufría de varias cosas. Le faltaba metodología. Cada científico era muy estricto con sus secretos, porque si que salía su secreto y lo pillaban, lo podían matar. Por lo tanto, ustedes entenderán por qué eran tan secretistas en sus cosas. Pero lograron muchas técnicas, eso sí, mucha técnica de cómo obtener cosas, de cómo quemar, el famoso baño María que se usa todavía en la cocina, inventado la alquimia. Un alquimista de nombre María de Jerusalén, inventó eso, ¿ok? O de Galilea, bueno, de por ahí. La cosa es que muchas cosas y técnicas salieron de la alquimia. Lo que faltaba era la metodología. Y eso lo entregó cuando empezó la revolución científica y partió oficialmente por la pareja de los Lavoisier. Madame y Monsieur Lavoisier. El señor Lavoisier era un científico aristócrata en plena época, justo años antes de la Revolución Francesa, así que ser aristócrata en esa época era como sentencia de muerte. Spoiler, lo guillotinaron. ¿Ok? De una mente muy activa. Él logró hacer muchas cosas, pero se basó tenía una falta muy grande en matemáticas.
Y eso se lo entregó su esposa, Madame Lavoisier. Que en esa época, por favor, entiéndanlo, a los ojos de la época, se casaron cuando ella tenía 14 y él tenía como 30 y tanto. Puerto aparte, pero ella entregó toda la base matemática que él le faltaba, toda la base científica. Por lo tanto, cuando a él lo guillotinaron, ella continuó con el legado. Y ella fue la que cimentó el principio básico que conocemos ahora. Que el señor Lavoisier lo empezó como que la materia se conservaba, y ella logró transformarlo en que la materia se conserva siempre y que nunca se destruye, nunca se genera. Hicieron experimentos para eso. Fueron maravillosos. Entonces, entendiendo el principio de conservación de la materia, ¿qué quiere decir? Que toda la materia, de cualquiera de sus formas, siempre se mantiene. ¿Cuál es la forma más básica de la materia que nosotros conocemos? Los átomos, recordemos, ladrillo. Por lo tanto, esos ladrillos, esos átomos, siempre se van a mantener. Solamente se reordenan para formar otras cosas. Con eso en mente, y si vuelvo a insistir, si no me indican lo contrario, yo voy a pensar que toda esa vitamina C que se compone de carbono, hidrógeno y oxígeno se quemó y se generó esto. Por lo tanto, miren por dónde va la pista. Si todo se quemó, tengo que saber a dónde fueron a parar sus componentes. Todo el carbono va a parar al CO2. O sea, todo el carbono que hay en el CO2 era el carbono que tenía la vitamina C. Todo el hidrógeno que tenía la vitamina C fue a parar al agua. Por lo tanto, todo el hidrógeno que yo encuentre en el agua es el hidrógeno que tenía la vitamina C. Y nos queda el oxígeno, pero el oxígeno tiene un pequeño problema. Recordemos que cuando yo les dije que quemaba cosas, metía otras cosas para que esto ocurra. Entre ellos aire, pero del aire lo que me interesa es el oxígeno, el O2. Por ende, el oxígeno que tiene el CO2 y el oxígeno que tiene el agua no solamente vienen de la vitamina C, sino que también provienen del aire. Por ende, los números que yo tenga de ellos no me van a coincidir con lo que tenía la vitamina C. Y otra pista importante que ustedes tienen de que no tengo que considerar eso último es que tenía originalmente 0,2 gramos y al final tengo mucho más de 0,2 gramos. Porque le metí materia de otra parte que viene a ser el aire, el oxígeno. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿cómo saco el oxígeno? Fácil, por diferencia, porque si a esa altura yo ya conozco el carbono y ya conozco el hidrógeno, si conozco los átomos de él, los moles de él, las masas de ellos, y conozco la masa total, simplemente le resto a la masa total las masas de ellos, y me da por diferencia la masa del oxígeno que había en la molécula. Por simple diferencia. Y esa masa la puedo transformar, como hicieron en el ejercicio, en átomos, o moles, o lo que sea. Y encuentro solcito. O sea, lo que vamos a hacer es obtener del CO2 el carbono, que es el carbono que tenía la vitamina, del agua el hidrógeno, que es el hidrógeno que tenía la vitamina, y el oxígeno de la vitamina lo saco por diferencia con la masa total de la muestra y le quito la masa de los componentes que ya encontré. Esto es empírico, por lo tanto obviamente que si cambio la cantidad de masa inicial me cambia la masa del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, pero lo que siempre se va a mantener es la proporción. La proporción se mantiene siempre. La proporción entre átomos, no entre masas. ¿Ok? Súper importante. Bueno, entre masas también acá, pero por otros cuentos. ¿Cómo lo hacemos? Porque ya sabemos qué hay que hacer. Ahora hay que saber cómo hacerlo. Bueno, si esto es masa en gramos y yo lo que quiero es átomos, ¿cómo paso de masa en gramos a átomo? Como lo hicimos en el ejercicio al inicio. Paso de masa a mol, pero es masa de molécula. Paso a mol de molécula, luego a mol de átomo, y de mol a átomo puedo pasar a átomo, de mol de átomo puedo pasar a átomos, ¿no es cierto? Pero hay una cosa importante. Si bien alfa, beta y solcito son los átomos dentro de la molécula, en la empírica es la proporción entre átomos, ¿no es cierto? Si esa proporción lo multiplica por 10 o por 100, todas por 10 o todas por 100, ¿la proporción se mantiene?
Y si lo multiplico por 1.000.000, ¿se mantiene? Y si lo multiplico por el número de Avogadro, ¿se mantiene? Por lo tanto, en vez de trabajar con átomos, puedo trabajar directamente con moles. Y llego hasta el paso mol, sin tener que pasar al paso átomo. Me ahorro 3 pasos. Porque la proporción entre moles es la misma proporción entre átomos. Y eso es lo que queremos aquí nosotros explotar. ¿Se va entendiendo la idea? No he hecho nada todavía en el... Fíjense cómo no he hecho nada todavía en el escrito. Porque ese es el ejercicio mental que ustedes tienen que hacer. Analizar esto, entender qué me preguntan y luego saber cómo lo puedo obtener. Una vez que ya tengo todo eso claro, recién ahí escribo. ¿Ok? Y van a ver que les puede salir bastante rápido eso. Repitiendo entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos descubrir la proporción de átomos entre carbono, hidrógeno y oxígeno, o sea, entre alfa, beta y solcito. Esa proporción de átomos es la misma proporción de moles. Por lo tanto, mi objetivo es obtener moles. Los moles que salen de aquí y de aquí. Los moles de carbono de él son los moles que deberían ir ahí, o sea, los moles de carbono de él van a ser alfa. Los moles de hidrógeno que salen del agua va a ser beta, y con los moles de carbono, los moles de hidrógeno, saco las masas de ellos, se las resto a la total de la muestra, que es la vitamina, y obtengo la masa de oxígeno, y por el paso contrario lo transformo en moles de oxígeno, y obtengo solcito. Y ahí obtengo alfa, beta y solcito. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Se entiende? ¿Dudas? Hagamos eso. Orden. Por favor, aquí hay que ser muy ordenado porque si no, nos enredamos solos. Partimos diciendo lo siguiente. De la masa del CO2 la voy a transformar en moles de CO2. Y escríbanlo. Porque, uno, ustedes mismos después se enredan si no escriben qué están haciendo. Después, hay que escribir aquí arriba. Y dos, vean, sean pragmáticos. Si alguien se los tiene que corregir, ¿ustedes creen que le estamos leyendo la mente para saber qué cosas quisieron poner? Escriban, expliciten todo lo que hagan. Recuerden, el 90% de la nota de cada pregunta corresponde al desarrollo. Y el desarrollo lo evidencian escribiéndolo. Pueden ser los mayores genios del mundo que pueden hacerlo todo de memoria en la mente, ningún problema. Se las compro. Pero yo necesito que me lo demuestren. Y si no lo quieren demostrarse, tienen el 10% del resultado. Pierden el 90% de la método. ¿Ok? Vamos claro. Mol de CO2 lo voy a obtener desde la definición de mol. Recordemos. Mol, masa sobre peso molecular o atómico. Por lo tanto, si tengo la masa 0,2998 gramos, me falta el peso molecular del CO2. Entonces, vamos a buscar el peso molecular del CO2. Va a ser una vez el carbono más 2 veces el oxígeno. El carbono es 12, 1 por 12, más 2 por 16, que es el oxígeno, disculpen. Por lo tanto, ¿cuánto me da eso? 48. 44. Gracias. Si ustedes ya cuando estén más avanzados pueden llegar y poner números. Pero les recomiendo, no es obligación, que en las primeras etapas escriban las unidades, para que no se pierdan. ¿44 qué? Recuerden que ese 44 es adimensional hasta que ustedes le entreguen los números, porque esto está relacionado. Estos son UMAS, si es que estoy en moléculas. Si estoy en gramos, si es que estoy trabajando con gramos, pasa a ser mol el otro. Si estoy trabajando con kilomol, entonces estos son kilogramos. Si estoy trabajando con libramol, estos son libras. ¿Se entiende, no? Por lo tanto digo, ¿con qué estoy trabajando? Con gramos. Por lo tanto tengo que poner la relación con gramos, que es simplemente el mol, el famoso mol normalito, mol gramo. Va, al revés, gramo mol. Gramo mol. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando vimos la semana pasada todas las definiciones de mol, la UMA se relaciona con átomo, el kilogramo con mol kilogramo, la tonelada con mol tonelada, la libra con mol libra, y nos quedaba que el mol con gramo. Por lo tanto, por defecto, ese mol en realidad es mol gramo. ¿Ok? Pero le decimos para pana, mol. Sin problema. ¿Ok? Mol o mol gramo como unidad, esa es la que está asociada al gramo como masa.
Listo. ¿Cuánto me da eso? Se me va el gramo. ¿Cuánto es 0,2998 dividido por 44? 0,0107. 0,0. ¿Y después de 7? 0. Perfecto. Y esto me queda en mol. Pero recuerden que mol, como tal, es cualquier cosa. Tengo que yo poner el apellido. Mol de CO2. Ah, no sé, pues me lo dice, yo le creo. 0,2998 dividido 44. O sea, 0,006. 813, 814. No, 814. Es Están 6. Aproximadamente. 68136. Y después del 6, Otro 3. 6. Perfecto. Ya. Vamos. Pero esos son mol de CO2. ¿Me interesan los moles de CO2? ¿Qué me interesan? ¿Los moles de quién me interesan? Del carbono, del C. Si no se saben el nombre, no se preocupen, del C, está lo mismo. Del carbono. ¿Cómo saco los moles de carbono? Igual como lo hicimos cuando sacamos los moles de hidrógeno sobre el agua. La relación átomo-molécula. ¿Cuántos átomos de carbono hay acá? 1. Por lo tanto, por cada molécula de CO2 tengo un átomo de carbono. Por cada 1 mol de CO2 tendré 1 mol de carbono. Y ahí ustedes pueden empezar a dudar. Pero, profe, ¿significa que si tengo 1 mol de esto, tengo adentro 3 moles? ¿Cómo puede ser eso que un mol tenga 3 moles? ¿Cómo? Yo les pregunto a ustedes, les devuelvo la pregunta. ¿Cómo puede ser que 1 mol contenga en su interior 3 moles? Mol y mol, pero ¿a qué se refiere con cantidad? De cosas. Son cosas distintas. Son cosas distintas. ¿Qué cosas son? El primer mol, esto es mol de... Molécula. Y ese CO2 es una Molécula. molécula. Y los 3 moles de adentro son de Átomo. átomos. ¿Se entiende? Es como caja de fósforo y fosforitos. La misma historia. Por lo tanto, es súper importante el apellido para que no se pierdan. Sí, dentro de un mol hay 3 moles, porque ese mol es gigante, mol de molécula, y los 3 moles son chiquitos, son de átomos. ¿Cómo paso entonces de aquí a mol de átomo? Esto por 1. Mol, paso de mol a mol, no me interesa pasar a molécula. De mol a mol. Mol de CO2 a mol de C, la relación es 1 a 1. La misma que de átomo a molécula, porque mol y mol. Por lo tanto, esto también me da 0,00688136 moles de carbono. Esto es alfa. Profe, entonces, ¿cómo sería como esa división de... Como antes era átomo dividido en molécula por molécula y por eso me quedaba átomo. Sí. Ahora entonces, ¿cómo sería ese? Mol de molécula, y esto sería esto por mol de molécula por 1 mol de carbono por mol de molécula. Entonces se te va el mol de molécula con mol de molécula y te queda el mol de carbono. Mol de molécula partido en... Técnicamente esto tiene que ser así. 0,00688136 mol de CO2 por 1 mol de carbono por mol de CO2. Se me va ese y me queda el mol de carbono. ¿Ok? Porque tiene que ir con el apellido el mol. ¿Estamos? Y eso es alfa. Del agua sacamos, hacemos lo mismo. Mol de agua serán 0,0819 gramos sobre el peso molecular del agua, que ya lo vimos, son 18 gramos por mol. Se me va el gramo. ¿Y cuánto me da eso? 0,0819 dividido en 18. 0,004. ¿Y después de 5? 0. Mol de agua. Mol de molécula de agua.
Por lo tanto, si yo quiero saber los moles de hidrógeno, ¿qué tengo que hacer? Por 2. Multiplicar por 2. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría? 90. 0,009110 mol de hidrógeno. Aquí estoy haciendo el paso de inmediato. Esto por eso por 1, esto por 2. Listo. Y allá está la explicación de las unidades. Esto ahora es beta. Esto es lo mismo de arriba, solamente que sería 0,0455 moles de agua por 2 mol de hidrógeno sobre mol de agua. Y se me van los moles de agua y me queda ese número. ¿Ok? Listo, tengo alfa, tengo beta. Tengo que sacar solcito. Entonces ahí me acuerdo. La masa de oxígeno sale de la diferencia de la masa de la vitamina C, de la muestra, menos, estoy hablando masa, no pesos moleculares, masa. Masa de vitamina C menos la masa del carbono menos la masa del hidrógeno. Porque si la vitamina C tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y le quito el carbono y el hidrógeno, lo que me queda es el oxígeno. Eso es lo que queremos saber. Listo, ¿cuánto es eso? La masa de la vitamina C es 0,2 gramos. Allá está el dato, 0,2 gramos. La masa del carbono, ¿de dónde la saco? La despejo de esta definición. En este caso, por peso atómico, porque son átomos. Masa sería mol por peso atómico. ¿Se entiende, no? Así que lo que digo es, masa de carbono, moles de carbono, 0,0068136 por el peso atómico del carbono, que dijimos era 12. Menos los moles de hidrógeno, 0,009100 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. ¿Ok? Estoy siguiendo el mismo orden para que entiendan. Masa menos masa menos masa, masa menos masa menos masa. ¿Cuánto me da? Aquí deberían haber aparecido como 20 preguntas, pero... Profe, pero ¿por qué yo estoy restando gramos y el otro no está mol? Buena pregunta, porque esto no es mol, tiene por 12. ¿Se acuerda cuando me vine para este lado del pizarrón y dije que de dónde salía la masa? Y todos me dijeron sí. ¿De dónde sale la masa? Despéjela. Se multiplican los mol por el peso. Ah, ya. Usted misma se responde. ¿Estamos? Pero ojo, la pregunta de ella es súper importante, porque una de las preguntas que yo esperaba que me hicieran, y solamente ella me la hizo, ¿qué pasa con las unidades? ¿Cómo sé que esto está en gramos? Porque es mol por gramo partido. Porque es mol. Por gramo partido. ¿Cuál es la pilla de ese mol? Mol gramo. Mol gramo sobre gramo. Esa es la idea, ¿no es cierto? Porque si aquí estoy trabajando con mol a secas, esto es mol gramo. Por lo tanto, la masa asociada a él, cuando obtenga su masa, es gramo. No es necesario hacer la conversión de unidades, pero si quieren lo hacen igual. ¿Ok? Si esto hubiese sido mol kilogramo, tal cual con estos números me da kilogramo y no gramo. Si esto hubiese sido mol tonelada, estos mismos números, sin cambiarlos, me dan toneladas. Porque este número, que es el peso atómico, se adapta a sus unidades a lo que yo estoy trabajando. Siempre. Por eso es que en la tabla periódica no salen unidades para los pesos atómicos. Ok, en este caso, como la unidad de mol es simplemente mol, que es también mol gramo, la masa asociada a él serán gramos. Y por eso puedo hacer directamente gramos menos gramos menos gramos. Manzana menos manzana menos manzana. Ya, en todo este rato que yo he dicho esta diatriba, ustedes ya me dijeron cuánto es el número. ¿Cuánto es el número? 0,10936. ¿Está correcto? ¿De qué?
Muy bien. ¿Me sirve ese número? O sea, me refiero a este número aquí, este solcito. ¿Qué tengo que hacer para que esto sea solcito? Pasarlo a mol, muy bien. ¿Y cómo lo paso a mol? ¿Cómo paso de masa a mol? Por lo tanto, ¿cómo saco ahora los moles de oxígeno? 0,109,136 dividido en 16. ¿Cuánto me da eso? 0,0068. ¿Eso? Perfecto. Y ahora sí, esto es solcito. ¿Qué me queda entonces? ¿Qué me queda entonces? Me queda lo siguiente. ¿Me queda qué? La fórmula empírica de la vitamina C la voy a obtener a partir de esto. Hasta el momento tengo lo siguiente, que se escribe carbono 0,0068136, hidrógeno 0,0091, oxígeno 0,006821. Súper bonita la fórmula. Pero no es parte de del canon oficial de esto, ¿ok? Si quieren la fórmula canónica, por decirlo de esta manera, que esté dentro de nuestro lore, tienen que transformar esto a números enteros. ¿Cómo transformo esto a números enteros? Sí, soy muy ñoño. ¿Cómo transformo esto a números enteros? ¡Ah, muy bien! Se divide por el menor de ellos, para asegurarme que al menos uno de ellos me dé 1. Por lo tanto, dividimos todo por el menor. O sea, ¿cuál es el más chiquito? Este. ¿No es cierto? Todo dividido en 0,00688136. Esto me asegura que el carbono me queda carbono 1. ¿Y qué pasa con el hidrógeno? ¿Cuánto queda el hidrógeno? Eso dividido en eso. ¿Cuánto me da 0,0091 dividido en 0,00688136? 1,335. ¿Eso? Perfecto. ¿Y qué pasa con el oxígeno? ¿Cuánto es 0,006821 dividido en 0,00688136? 1,000, o sea, 1. Profe, ¿por qué aproximó ese y no ese? Porque aceptamos hasta un 5% de diferencia. O sea, hasta 1,05 es 1. Pero 1,335 no es 1, porque es más de un 5% de diferencia. ¿Se dan cuenta, no? Así que se queda con 1,335. ¿Qué hago con ese 1,335? O en realidad, imaginen que es 1,33. Háganse el loco. ¿Qué hago con él? Ahora, para que me vuelva a dar entero, multiplico por un número tal que esa cosa me dé entero. Total, los otros dos ya son enteros, así que van a seguir siendo enteros. 3. 3. Y después aproximo, obviamente, porque me queda C, 3, H. ¿Cuánto es 1,33 por 3? O sea, 3,99 es menor al 5% la diferencia. Por lo tanto, esto es 4. Y O, 3. Felicidades, ahora sí, eso que está acá es la fórmula empírica. C3, H4 o 3. La pregunta es, ¿será eso la fórmula molecular? No sabemos. ¿Cómo saben o cómo no saben? Lo comparo. Fíjense, me dieron un dato extra. Me dijeron que el peso molecular de la vitamina C, el peso molecular real de la molécula, es 176. Si esta fuese la fórmula real, la fórmula molecular también, la suma, el peso molecular de esto tendría que ser 176. Veamos si da. Mientras yo no lo sepa, yo lo que voy a calcular es lo que se conoce como peso fórmula. Y el peso fórmula es la misma, el peso molecular, solamente que para esta fórmula en específico, para la fórmula empírica. Por lo tanto sería 3 por 12, que es el carbono, más 4 por 1, que es el hidrógeno, más 3 por 16, que es el oxígeno. ¿Cuánto da eso, por favor? 3 por 12 más 4 más 3. ¿Cuánto? 88.
¿La fórmula empírica, el peso fórmula me da igual que el peso real molecular? No. Por lo tanto, ¿esa fórmula empírica es la fórmula molecular? No. ¿Cuánto más tiene que ser, qué tan grande tiene que ser esto para que eso se transforme en 176? Doble. Entonces, lo que hacen es buscar el factor. Y ese factor se saca siempre como el peso molecular sobre el peso fórmula. En este caso me da 176 sobre 88, el factor es 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si la fórmula empírica, la molécula escrita de esa manera, me da 88, para alcanzar ese otro peso que es 176, tengo que tener el doble de átomos. Pero como la proporción se tiene que mantener, es el doble de cada uno de ellos. Y de esa manera la fórmula molecular se transforma en C6, muy bien, AT8 o 6. Y esta se transforma, es la real molécula, la fórmula molecular. ¿Profe? Ajá. Si el factor hubiera sido 2,13, por ejemplo. Traten de que no sea. Aproximen. Vayan aproximando, ¿ok? Generalmente a esta altura no deberíamos tener ese problema. A esta altura deberían ser números enteros. Acá podemos tener el problema. Y aquí aproximen todo lo que tengan que aproximar para que esto... Si es que no les da, si les da un número así como decimal, retrocedan un paso y vuelvan a verificar el envío. De repente ahí se nos pasó algo. ¿Ok? Pero a esta altura no deberíamos tener ese problema. Si es que una diferencia pequeñita, así como un 2,0 y algo, 1,99. ¿Ok? ¿Estamos? Fíjense que esto es súper mecánico, no hay, bueno, sí hay otras maneras, pero para efectos de ustedes no hay otra forma que la hayamos enseñado para sacar esto. Son los mismos pasos. ¿Sí? La única dificultad que podemos tener es cuando alguien malvado como yo viene y les hace esto. Vamos a repetir la misma, solamente que ahora con un paso extra. Atención, vamos a repetir lo mismo con otra cosa. Una sustancia que tiene forma de HO es a la que llamaremos, para no estar diciendo a cada rato, la especie que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y nitrógeno, la vamos a abreviar como Chosen, para hacerlo más sencillo. Entonces me dicen que tengo, y vamos a hacer experimentos, pero vamos a hacer 3 experimentos. Experimento 1. Tomo 1,186 gramos de Chosen, lo quemo y obtengo 1,992 gramos de CO2 y 0,476 gramos de agua, donde me dicen que todo el carbono del Chosen pasa al carbono, todo el hidrógeno del Chosen pasa al agua. Me lo explicitan, no es que ustedes tengan que saberlo, ¿ok? Es dato. Luego me dicen, hasta aquí es exactamente lo mismo que hicimos. Experimento 2. Voy a tomar 0,635 gramos de Chosen. Lo voy a quemar, pero con otras cosas. Y voy a obtener, entre otras cosas,
943 gramos de sulfato de bario, donde me dicen que todo el azufre del chosen pasa al sulfato de bario. Él es el que me interesa. En un experimento 3 voy a tomar 3,832 gramos de chosen, lo voy a quemar con otras cosas y entre otras cosas voy a obtener 0,415 gramos de amoníaco, NH3, donde todo el nitrógeno del chosen pasa al amoníaco. Es el que me interesa. Como dato, me dicen que el peso molecular del chosen es de 314. ¿Ok? 3 experimentos, 3 muestras iniciales me terminan dando esas cantidades de las otras sustancias, de donde he subrayado el átomo que me interesa, que proviene del chosen. O sea, si se fijan, en retrospectiva, del chosen, del experimento 1 podríamos obtener el carbono y el hidrógeno, del experimento 2 podemos obtener el azufre, del experimento 3 podemos obtener el nitrógeno, y de nuevo, para variar, el oxígeno por diferencia de masas. ¿No es cierto? Pero ahí viene el detalle. En el ejercicio anterior la diferencia de masa era fácil. Tenía la muestra y a la muestra le restaba lo que encontraba. ¿Cuál es la muestra aquí? La 1, la 2, la 3, todas ellas, ninguna de las anteriores. El promedio aritmético, el promedio geométrico. La media. Otra cosa. ¿Qué hago? Y aquí aparece un concepto súper importante, base de cálculo. Esto, la base de cálculo la van a ver hasta en la sopa de aquí en adelante, en todos sus ramos. La base de cálculo es cuando yo puedo trabajar numéricamente con números, e incluso con figuritas, y eso no me va a afectar el resultado final. Pero para que eso ocurra, tienen que cumplirse ciertas condiciones. Entre otras, que la base de cálculo, que el número que yo me entregue, el resultado que yo quiera sean proporciones. O sea, un porcentaje, una relación entre dos cosas. Si es un número exacto lo que yo quiero con unidades, la base de cálculo no me sirve, porque la base de cálculo diferente me cambia el valor final. ¿Ok? Solamente puedo usar base de cálculo cuando mi resultado esperado es una proporcionalidad. Nada más. ¡Oh, qué coincidencia! Estamos trabajando con fórmulas empíricas. ¿Y cuál es la gracia de la fórmula empírica? Que esos números son proporcionalidades. Por ende, puedo trabajar con base de cálculo. ¿Cómo se hace la base de cálculo? Es sencillo, me doy un número y luego llevo los valores finales a ese número que yo quiero como base de cálculo por simple regla de 3. O sea, yo digo, si tomo 1000 como base de cálculo, yo digo, mira, en 1,186 de chosen tengo 1,992 gramos de CO2. Por lo tanto, en 1000 gramos de chosen, ¿cuánto tendré de CO2? Regla de 3. Y lo mismo con él, lo mismo con él, lo mismo con él. Entonces, en realidad, la base de cálculo es cualquier número. Incluso puede ser una figurita. Me doy como base de cálculo estrellita. Si en 1,186 gramos de chosen tengo 1,992 gramos de CO2, en estrellita gramos, ¿cuántos tendré? Tantas cosas en función de estrellita. ¿Se entiende? La base de cálculo no me interesa porque al final, cuando yo saque la proporcionalidad, la estrellita desaparece. La base de cálculo desaparece y me queda la proporcionalidad que yo quiero. Por eso es que puedo darme cualquier número. Pero ahí es donde ustedes tienen que pensar, tengo que hacerlo de manera eficiente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Elijamos como base de cálculo un número ya conocido y que signifique la menor cantidad de pasos para ahorrarme tiempo. Si elijo como una de ellas 3, si elijo por ejemplo la última, este número ya está listo porque está referenciado a la base de cálculo, pero tengo que transformar 3 reglas de 3. ¿Cuál sería entonces el paso más corto? Tomar como base de cálculo el primero, porque él ya tiene 2 datos asociados a esa base y me quedan solamente 2 reglas de 3. ¿Se fijan? Es más cortito, pero ustedes pueden usar la que quieran, da lo mismo. Hagamos eso. Usemos como base de cálculo la muestra 1
Y con ello tenemos que transformar el resto para ver qué es lo que pasa. Entonces yo digo, base de cálculo elegida, BC, 1,186 gramos de choza. Vuelvo a insistir, ese número puede ser cualquier cosa. En este caso usamos ese porque es más eficiente. Con eso significa que este y este número están ok. Tengo que transformar este. Regla de 3. ¿Todos saben usar regla de 3? Las vendan ahí en el kiosco. Se llama, ¿no? ¿Alguien no sabe qué es una, a qué me refiero con regla de 3? Me imagino que su silencio dice, significa así. Está muy operativo. Entonces, no me voy a detener, simplemente la voy a realizar, ¿no es cierto? Sí, 0,635 gramos de chosen me generan 0,943 gramos de sulfato de bario. Entonces, 1,186 gramos de chosen me generan X, o vamos a ponerle otra para que no sea, alfa gramos de sulfato de bario. Aquí yo saco que alfa vale, ¿cuánto? 1,186 por 0,943 dividido en 0,635, ¿les da? 1,761 gramos de sulfato de bario, gracias. Y lo mismo acá. Si 3,832 gramos de chosen generan 0,415 gramos de amoníaco, entonces 1,186 gramos de chosen generarían ¿cuánto? 1,186 por 0,415 dividido en 3,832. 0,128. Y ahora sí, repetir lo que ya hicimos en el anterior ejercicio. O sea, sacar el carbono de acá, sacar el hidrógeno de acá, sacar el azufre de este número y sacar el nitrógeno de este número. Y ahí van a tener X, Y, Ñ y Q. Luego sacan sus masas, se la restan a la total y obtienen, y la transforman en mol y obtienen Z. Luego hacen el paso de simplificación y obtienen la fórmula química.